Buenas noches, doctor Triviño, médico, y hoy quiero compartir sobre aquello que aprendimos en este tiempo de la pandemia, en estos meses que llevamos de estar viviendo este flagelo a nivel mundial. Lo primero que aprendimos y que ya lo sabíamos los médicos era que las virosis no tienen curación, pero a diferencia sí tienen tratamiento y que el tratamiento entre más temprano sea, no hay consecuencias a la posteridad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. En mi tiempo, cuando fui educado para ser médico, me enseñaron que al paciente que era enfermo de una virosis, la que fuese, había que mandarlo a su casa y dejarlo que el mismo proceso fuera evolucionando para tener un feliz término. Y no podemos permitir ese protocolo hoy en nuestras instituciones de salud. Ese protocolo no funciona. Y desde el primer momento tenemos que llegar a identificar que ese paciente que tiene síntomas que pueden ser los que ustedes conocen como la fiebre, ese desajuste corporal, de pronto una anosmia, una pérdida del olfato, un dolor de garganta, un dolor en el pecho, necesita tratamiento médico inmediatamente. No podemos llegar a pensar que vamos a ver qué hacemos, que llamemos al boticario a ver qué nos sugiere, porque no es así. Esta es la enfermedad del coronavirus SARS-2, es una enfermedad que tiene repercusiones multifocales en el organismo. Y hay diferentes focos que van a ser afectados. Y en esto queremos poner claridad lo siguiente. En las tres etapas que tiene o que podemos calificar o clasificar esta enfermedad, como el momento de la replicación viral, que pueden ser los primeros días donde el paciente empieza a sentir pues, los diferentes síntomas que ustedes conocen. En ese momento hay que intervenir. En ese momento hay que intervenir porque el segundo momento es muy delicado. Cuando vino el COVID-19, se pensó en un principio que era una enfermedad respiratoria porque en China eso era lo que se había transmitido y, lógicamente, así se asumió como una enfermedad respiratoria. Pero ya en Italia, cuando los médicos italianos, los forenses italianos empezaron a hacer autopsias, se dieron cuenta que los fallecidos tenían diferentes órganos llenos de mecanismos de coagulación en sus arterias. Entonces, aprendimos durante estos meses que esta enfermedad, cuando empieza el proceso replicatorio, se vuelve una enfermedad inflamatoria y va a caer sobre el endotelio. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es la parte interna de las arteriolas. Las va a inflamar. Eso se llama una endotelitis. Se va a inflamar. Y esto, las arteriolas se van subdividiendo hasta llegar a los capilares. ¿Por qué explico esto? Por una sencilla razón. Los capilares rodean cada alveolo. El alveolo es por donde existe la entrada del aire, del oxígeno, al pulmón. Estos capilares que están rodeando, ellos se encargan del intercambio gaseoso. ¿Por qué es del intercambio gaseoso? Llega el oxígeno, entra y sale gas carbónico. Pero después de esta primera fase, que es la endotelitis, venía una segunda fase en los capilares. ¿Qué sucedía? Las células activaban una serie de mecanismos de coagulación y se iban formando microtrombos en esos capilares que impedían que ese intercambio gaseoso empezara a suceder. Al impedir ese intercambio gaseoso, empezaba la persona a sufrir de un trastorno totalmente a nivel de su oxigenación de los tejidos. Y al existir eso, empezaba el decaimiento del paciente a tener un cansancio, no tenía ánimo, no podía respirar y todo lo que ustedes han visto. Por eso le he dicho yo siempre que el paciente no puede llegar a los 6-7 días a preguntarle a un médico qué hay que hacer, porque ese paciente ya llega con el proceso de la endotelitis y está ya haciendo su proceso de coagulación intravascular a nivel de los alvéolos, de los capilares de los alvéolos. Entonces, nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Lógicamente, seguido a esto viene esa tormenta de citoquinas, que es un proceso inflamatorio donde salen líquidos y el pulmón empieza a tener una cantidad de procesos que van a llevar a un estrés respiratorio y con las consecuencias que nosotros sabemos. No podemos perder de vista cuán importante, y ahí hay protocolos, ya la ciencia médica ha ido investigando y cada día los médicos estamos más cerca
a tratar a los pacientes desde un primer momento. No se puede dejar al paciente pasar 5, 6, 7 días con la sugerencia del vecino, ni la sugerencia, ni lo que los otros están haciendo. Hay que empezar con tratamientos que sean efectivos sobre los cambios fisiopatológicos que están sucediendo en su organismo. Hay que actuar. Por eso yo he insistido mucho cuán importante, primero de todo, que el sistema inmunológico esté fortalecido, que usted se sienta fortalecido a través de su nutrición, a través del consumo de antioxidantes, de carotenoides, de todas esas cosas, pero en el momento en que usted tenga la presunción de enfermedad, no puede dejar y decir, como me ha pasado a mí, es que me mojé con la lluvia, es que yo venía resfriado. No, no, no. Todo lo que esté pasando en este momento con fiebre hay que sospechar en COVID y hay que tener cuidado con lo siguiente. Lo primero es que las pruebas del PCR pueden ser efectivas después del 8º día, pero de aquí al 8º día ya la endotelitis ha ido sucediendo. Las pruebas rápidas en sangre para que la hemoglobina M salga elevada tiene que haber pasado una semana. Entonces, usted no puede esperar, no, es que yo no sé si es COVID, voy a esperar las pruebas. Usted no puede hacer eso. Esos días son cruciales para usted. Son importantísimos y usted no se puede abandonar a su suerte. No puede pensar, y perdone que lo diga, que si alguna institución prestadora de salud le dice a usted, váyase a la casa, tómese cualquier antipirético o analgésico, y si de pronto siente dificultad respiratoria, nos llama. Eso no es, ese ya no es tratamiento. Eso ya es peligrosísimo hacer eso. Tenemos es que de un primer momento actuar sobre esos factores de inflamación que van a suceder en unos días y los factores de coagulación. Por eso uno observa, por ejemplo, países como Honduras, donde la mortalidad era tan alta. Ellos al empezar a hacer tratamientos al inicio, su mortalidad en los sistemas de unidad de cuidado intensivo fue bajando y también la incidencia de pacientes que participaban de cuidado intensivo. Ustedes léanlo, eso está documentado todo. Entonces, la experiencia nos está mostrando elementos de juicio para que esto no sea una catástrofe para todos nosotros. En Colombia, desafortunadamente, estamos aumentando a un ritmo muy rápido. Estamos en diferentes ciudades, estamos casi colapsando desafortunadamente las unidades de cuidado intensivos debido a esta elevación. Pero es que nuestro sistema de salud no puede estar pensando en la unidad de cuidado intensivo, tiene que estar pensando al principio del paciente que hay que hacer. ¿Ya? Si nosotros logramos hacer lo que Honduras estuvo haciendo, lógicamente las unidades de cuidado intensivo no van a requerir pacientes, porque el paciente a los 5, 6, 7 días ya está evolucionando para no tener esa tormenta de citoquinas, los elementos catastróficos que está produciendo en los pacientes del COVID-19. Eso quería yo decirlo hoy para que tengamos muy claro que es una enfermedad con unos patrones de inflamación y de coagulación definidos, que están ya documentados desde Italia y que no podemos caer en los errores de antes y seguir repitiendo la historia de antes con la mortalidad que desafortunadamente en algunos países estamos teniendo. Que Dios los bendiga y les deseo un feliz domingo y que esto sea un aporte para todos nosotros y que recurran al médico que esté calificado para ustedes, a la institución prestadora de salud que esté calificada para ustedes, que recurran, pero no se queden solos esperando que esta gripita pase, porque no es así. Mientras esta gripita va pasando, puede estar sucediendo una endotelitis en su organismo con procesos inflamatorios por no haberlo tratado acertadamente y oportunamente. Que Dios los bendiga.